Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a hablar de la ética de Kant. Algo, un rato. Porque justo hoy he tenido una exposición de Kant. Así que digo, pues lo hago para YouTube también. Ya esto no me cuesta nada. Y eso digo, pues bueno, venga, como este es el primer vídeo de Kant que hago en serio en el canal. Todos los demás vídeos que hay de Kant, no le hagáis caso ni lo miráis, porque en ese momento no sabía nada de Kant comparado con lo que sé hoy. Que en verdad es el mismo año, pero bueno, no sé, ahora sé más. Así que ahora sí hacerme caso y a otros vídeos no. Borrar todo lo que haya en vuestra memoria sobre los otros vídeos y empezar Kant a partir de aquí. Entonces, eso, tenía una exposición de Kant sobre un texto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es el libro que hace Kant para introducir su obra de filosofía moral dura, como tal, que es la crítica a la razón práctica, que como se sabe, la obra de Kant se divide en unos primeros escritos del periodo precrítico, donde habla de ciencia natural, física, bla, 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 porque Kant sabía mucho de física, es por eso que le gusta tanto Newton y estas cosas. Eran gente de bien en aquella época. Y luego está el periodo crítico, donde se insertan las tres críticas y la fundamentación. Crítica a la razón pura, que es una obra de metafísica, epistemología, teoría del conocimiento. Está muy clean. Claro, a ver, es un tocho, yo lo tengo aquí. Pasa que está debajo del móvil y no lo enseño, pero ahí tengo la fundamentación, ahora la saco. Y no, y ahora, para que la veáis, yo qué sé. Y la razón pura, yo no me he leído la primera crítica entera. No, porque no puedo. Necesito un mes full a eso. Aunque sí me interesan mucho los temas que ahí toca, sobre todo luego por Hegel y los comentarios que han hecho luego autores posteriores a eso, como son Henry Allison, bueno, posteriores. Henry Allison es del siglo pasado. Y eso me interesa, no sé. Esa epistemología, esa metafísica. Que al final esa metafísica derivó en agnosticismo. Schopenhauer decía que Kant asesinó a Dios en la crítica de la razón pura y lo volvió a meter en la crítica de la razón práctica, ¿no? Como que lo echó por la ventana en la crítica de la razón pura y luego lo volvió a meter por la puerta. Así era Kant, según Schopenhauer, un traidor al que, según él era un discípulo de Kant, pero Kant no. Luego también está la crítica, bueno, la crítica, la fundamentación, que es de lo que vamos a hablar hoy un rato, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, que va sobre estética, sobre la belleza, lo sublime, y es un intento de conexión de los dos mundos que dividen, en los que se dividen, o que establece Kant entre el mundo del fenómeno, que sea la crítica de la razón pura, y el mundo de lo nouménico, de la crítica de razón práctica, cosa que esto acarrea problemas gordos para Kant para conectar el mundo de la moral con el mundo de la naturaleza, es decir, el mundo de la persona, de la eticidad, de la moralidad con el mundo de la naturaleza, de donde estamos nosotros como objetos naturales, como un tío por la calle está en el mundo de la naturaleza, pero pensable se puede pensar abstrayéndolo de su posición natural, como cualquiera que esté en su casa también. Lo que pasa es que esto hay que hacer un ejercicio de atracción y bla bla. Entonces, eso, crítica del juicio, y luego están ya los escritos políticos de Kant, donde feo, aquí feo, donde ya pues habla del Estado, del contrato social, comunidad metafísica incluso, del derecho a rebelión que para él no existe, de que la única forma de rebelarse contra el gobierno sería la libertad de plumas, de que el gobierno sabe más que nosotros, de que el Estado sabe más que nosotros, hemos dicho. Y eso. Entonces, voy a sacar la fundamentación para que la veáis. Este, este es un libro en verdad corto. Es corto, ¿eh? A ver, no sé si se verá bien, yo voy a hacer así. Yo tengo la editorial Encuentro, es una barata. Ahora hay ediciones más modernas, como la de Alianza y tal. Y esta está traducida por Manuel García Morente, que era uno de los grandes expertos de Kant.
y que luego dejó de ser kantiano, pero bueno, eso da igual, y empezó a acercarse más al cristianismo, al catolicismo y tal, y dejó el kantismo. Y es uno de los que tiene así más renombre de traductor de Kant. Imagino que las traducciones de ahora pues estarán más puestas al día, pero vaya, que esta no está mal. Y eso, a mí me parece, es editorial Encuentro, por si alguno quiere buscarlo, esta misma edición. Es un libro corto, tiene 120 páginas, 130, no llega, creo. Y a mí es de los libros que más duros se me han hecho de leer. Y eso que es un libro que se supone que de introducción a su filosofía moral. Es bastante duro de leer, ¿eh? Un par de tardes buenas para entenderlo bien. Dos, tres tardes te tiras. Para 130 páginas. Es de loco. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué habla en una parte del libro. Que no recuerdo qué parte es. Porque el profesor nos ha mandado, bueno, colga un texto de 4 páginas y dice que está en la fundamentación, pero no dice dónde exactamente, creo. Así que eso. Vamos a hablar principalmente de 3 cosas. Del concepto de querer, en Kant, como lo entiende aquí, de la crítica a la felicidad, esto es fundamental, y del imperativo categórico algo. No vamos a verlo todo, porque tendríamos que encauzar con la noción de voluntad y con la noción de autonomía, y eso da ya para otro vídeo, en verdad. Entonces, ¿cómo entiende Kant el concepto de querer? Del que hace una especie de analítica del concepto en la fundamentación. Entonces, lo que él dice es que el concepto de querer necesariamente implica 2 cosas. Esto de forma analítica. Quiere decir que esto no añade conocimiento nuevo, sino que está ya de por sí, esta información que voy a dar ahora, en el concepto de querer. Solo que muchas veces no nos damos cuenta y tiene que venir alguien como Kant a contárnoslo, ¿no? Entonces, el concepto de querer implica 2 cosas, 2 categorías, en términos misesianos, que serían fin y medio. Todo querer va orientado a un fin, y todo fin necesariamente necesita de medios para poder lograrse, ¿no? Es decir, que todo aquel que quiera un fin también quiere los medios para conseguir ese fin, ¿no? Ahora, lo sintético aquí en términos kantianos, que analítico es no añade conocimiento nuevo del concepto. Sintético es si añade nuevo conocimiento. Entonces, aquí lo sintético, en este concepto de querer, sería la determinación de los medios que vamos a usar para llegar al fin determinado que queremos. Eso sería analítico, eso sería nuevo conocimiento que no está dentro del concepto de querer, porque los medios dependen del fin que quieras. Claro, aquí introduce Kant que no vale cualquier medio, porque los medios que realmente deberían valer para llegar al fin que queramos son medios que estén dentro de nuestras capacidades. No pueden ser medios, porque claro, esto es fundamental, porque aquí, yo creo que de aquí o de otros lados, Stuart Mill y tal, la izquierda ha derivado que si yo no tengo la capacidad de conseguir los medios para el fin que yo quiero, no soy libre. Frente a la libertad negativa, que sería no intervención o no interferencia. La libertad liberal. Y claro, aquí Kant no dice nada de libertad positiva, pero yo cuando vi el texto lo vi claramente. Que la izquierda dice que no es libertad no tener la capacidad de tener los medios para conseguir el fin que yo deseo, sea el fin que sea. Volar. Pues no puedo volar. Bueno, sí, no puedo volar porque el hombre no puede tener alas hasta que el transhumanismo no llegue y metan genes de animales en el hombre. Así que según la concepción de libertad positiva yo no sería libre porque no podría tener los medios, alas, para conseguir mi fin, volar. Y así con todo, ¿no? Entonces eso, los medios dependen de que yo sea capaz de llevarlo a cabo, cosa que depende de cada persona, porque cada persona tiene unas diferentes capacidades depende qué fin. A uno se le da mejor una cosa, a otro otra, y no pasa nada, es un hecho, así es la naturaleza, así es la vida, mejor dicho. Mientras que el ojo igualitario quiere bajarlo todo al mismo peldaño, vaya. Pues entonces, resumiendo, que si quieres un fin X, cual sea, analíticamente también vas a querer un medio. Y sintéticamente vas a tener que elegir ciertos medios. Sí. Y claro, aquí dice Kant
que es lo mismo que la representación en términos de la crítica de la razón pura es igual, idéntica, la mira desde donde la mira. O sea, da igual que veas la representación de verte a ti primero yendo hacia un fin. Lo tengo por aquí. Es lo mismo verse a uno mismo, representar un fin y luego verse a uno mismo yendo a ese fin. Es decir, tú puedes representar primero el fin y luego al sujeto yendo a ese fin, o puedes representar al sujeto y luego al fin al que el sujeto quiere ir. Estos términos de representación según Kant es lo mismo. Claro, aquí también habla el Kant luego de introduce vainas, o sea, vainas, cosas nuevas que son como el imperativo, lo que él llama imperativo de la prudencia e imperativo de la habilidad, que en realidad no son imperativos, porque imperativo fuerte, duro, stricto sensu es solo el categórico. Y claro, y luego, ¿qué diferencia hay entre el imperativo de habilidad y el imperativo de prudencia? Pues que el imperativo de habilidad, el fin al que queremos llegar, es un fin posible que nosotros veamos, que veamos posible. Un fin cualquiera, ¿no? Mientras que en el imperativo de prudencia el fin ya viene dado por el propio imperativo, según Kant. No va a venir dado de forma instantánea, por así decir, porque eso sería ya categórico, sino de forma sintética. Sí, no viene dado de forma categórica, vamos a dejarlo ahí. Pero dice Kant que estos dos tipos de fines o estos dos tipos de imperativos, el de habilidad, fin posible, y el de prudencia, fin ya dado, son los dos analíticos prácticos, ¿no? Entonces vamos a pasar a la crítica del concepto de felicidad, que Kant tiene aquí una concepción de la felicidad moderna frente a la concepción de la felicidad antigua. ¿Cuál es la concepción de la felicidad antigua? Una felicidad que se entiende como objetiva, como eudaimonía. Así, hasta el término aristotélico fuerte. Entonces, esta eudaimonía, que es como una felicidad, se puede alcanzar mediante un camino determinado, que determina Aristóteles. Este camino es la virtud, de ahí viene la ética de la virtud, cuyo fin más alto es la felicidad. Ayn Rand tergiversa un poco esto porque ella ve la felicidad como algo subjetivo, pero que tienes que llegar por la virtud. Y no es tan aristotélica, como ella dice. Porque no. Porque es moderna en ese sentido. Y claro, entonces con los modernos ya llega la concepción de la felicidad subjetiva, individual. Y eso. Viene por el lema americano este famoso de Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, típico de la Revolución Americana. Y en la ilustración francesa también está. Y nada, entonces, ¿qué dice Kant de la felicidad? Que la entiende de forma subjetiva. Que es un concepto muy impreciso. Que, por ejemplo, la felicidad cambia, no la entienden de igual forma dos personas diferentes. Para Aristóteles sí, da igual lo que diga la gente. La eudemonía no está sujeta a la opinión popular. En Kant sí depende de cada persona. Lo que a cada persona le hace feliz una cosa, algo que hoy en día en tiempos modernos vemos como algo de sentido común. Pero no solo dice esto Kant, sino que en una misma persona puede cambiar respecto a su tiempo y espacio. Estas son dos categorías fundamentales que Kant introduce en la crítica de la razón pura. Por ejemplo, veamos el tiempo. La felicidad cambia respecto al tiempo porque no me hace lo mismo feliz con 16 años que con 23, por ejemplo, o con 50, o con 70. Va cambiando lo que me hace feliz, conforme va cambiando mi edad, mi tiempo, mi época, mi circunstancia, dejémoslo ahí. Y el espacio. No me hace feliz lo mismo en una biblioteca, en mi casa, en una discoteca, en un bar, cuando estoy con mi amigo en su casa, yo qué sé. Eso cambia también mucho. Y claro, aquí esto es ya donde, por aquí va Kant, ¿no? Porque él dice que Kant lo que quiere hacer es construir una ciencia de la moralidad. Pero para que algo se constituya como científico para Kant, tiene que tener dos características. Uno, universalidad y dos, necesidad. El problema de la felicidad es que estas dos categorías
según Kant, estas dos características, estas dos condiciones para algo que sea científico, solo se pueden obtener a priori. ¿Cuál es el problema con la felicidad? Que la felicidad por naturaleza es empírica para Kant. Es siempre algo que es tomado de la experiencia. Y para Kant, como dirá la crítica de la razón pura, la experiencia es plebeya frente a la razón, que es más endiosada. Así que, claro, Goethe es el que lo expresa mejor. La felicidad es el ideal de los plebeyos, dice Goethe. Y yo creo que Kant estaría de acuerdo. En parte hay cierta influencia del estoicismo en Kant, pero no es tan radical Kant como el estoicismo, porque al final Kant dice que la felicidad tienes que perseguirla, pero de forma hipotética. Mientras que el estoico te diría que no, que eso es pasión y fuera. Hay que extirpar, como si fuera una especie de cáncer, ¿no? Entonces, claro, para alcanzar la felicidad en sentido absoluto, en sentido total, según Kant, tendríamos que tener conocimiento total del presente y del futuro. Y esto es imposible porque el hombre es un ser finito y limitado. Así que Kant dirá al final de la fundamentación que para conocer lo que nos haría feliz de forma absoluta y total requeriríamos de tener omnisciencia, que es una característica que tiene Dios. Y como es obvio, el hombre no es Dios. Así que el hombre no va a poder ser feliz porque no es un fin que pueda perseguir. Porque la felicidad es un ideal de la imaginación y no de la razón. Así que no es algo constitutivamente del hombre. Bueno, sí, sí es del hombre, pero no de la razón, no es algo racional. Algo de la imaginación. Entonces, claro, también es que la felicidad o querer algo que me haga feliz deriva en consecuencias que no necesariamente el sujeto puede prever. Y aquí Kant pone, claro, porque está lo que sabemos que no sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Así que se forma aquí una incertidumbre total en cuanto a felicidad se refiere, en cuanto a la acción en general, que no podemos solucionar por la limitación de la razón humana. Y pone varios ejemplos Kant. Pone, por ejemplo, pongamos la riqueza. Mi deseo es, o quiero, ser rico. Pero Kant dice, esto tiene consecuencias como por ejemplo la envidia que va a generar que te atraquen, tenga más probabilidad de que te atraquen por la calle, o otras consecuencias que no estamos viendo. Luego, otra que pone es, yo quiero una larga vida. Pero Kant dice, ¿para qué quiero una larga vida? Si la consecuencia de eso, o imagínate que tu larga vida puede ser una vida muy mala y muy patética. Y eso no sería universalizable para él, ni tampoco sería universalizable lo de la riqueza. Otro ejemplo que pone es lo de buena salud. Y aquí dice que, por ejemplo, un estado de mala salud puede ayudarnos o puede hacer o puede librarnos de cometer en ciertos momentos imprudencia. Y por eso dice que tampoco vale este objetivo. Claro, luego otra cosa que dice la felicidad es que la felicidad no tiene que basarse en principios, es decir, como en la virtud o como estas cosas, sino que tiene que basarse en consejos empíricos, es decir, baja el nivel de la felicidad a un nivel de patetismo brutal, de que no vale para nada, vaya. Y claro, entonces, ¿qué son estos consejos empíricos? Pues son los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos para ser feliz, o son los consejos que se han ido pasando de generación en generación, que están dentro de la tradición, por así decir, que se han ido descubriendo mediante ensayo y error, mediante inducción, al fin y al cabo. Y por tanto, como ha sido inducción no es ciencia para Kant, porque Kant tiene una concepción de ciencia y de verdad platónico-aristotélica medieval, es decir, verdad como verdad deductiva. Y lo que no es deductivo, inducción, no vale para hacer ciencia. Por eso es newtoniano. Y por eso para Kant lo que hay hoy y el método científico, si sostenemos el concepto de ciencia platónico-aristotélico medieval, no hay ciencia. El método científico no es ciencia porque no nos da conocimiento universal y necesario. ¿Por qué no nos da conocimiento universal y necesario? Porque está basado en la experiencia y no en lo a priori. Si estuviera basado en lo a priori, podría darse el caso de que fuera ciencia, no necesariamente. Pero si está basado en la experiencia y lo empírico puramente, nunca va a poder ser científico. Por eso la inducción cambia el concepto de verdad y cambia el concepto de ciencia, ¿no? Luego también dice que los imperativos de la prudencia, que ya hemos visto, fin dado, tal,
tienen que ser también empíricos, basados en la tradición, en el ensayo y error y tal. Y yo creo que esto conecta muy bien con el concepto de prudencia que maneja Baltasar Gracián, que no es exactamente igual, como esa sabiduría de vida, ese conocimiento existencial del día a día, de la vida cotidiana, de saber qué hacer, de saber cómo moverte, cómo esquivar el mal, por así decir, en vez de aguantarlo con un escudo, porque si lo aguantas con un escudo al final te da, pero si lo evitas, lo has esquivado. No cae sobre ti el peso, por así decir. En Gracián, por ejemplo, lo de. Claro, ya no el primer Gracián, sino el Gracián más pesimista, que ya es como más estático, como que piensa más en la sapiencia y eso. Yo ahí sí veo que puede haber cierto paralelismo, pero vaya, no lo desarrolla mucho. Entonces, claro, él dice que la felicidad, ni los imperativos de la habilidad, ni los imperativos de la prudencia no pueden mandar en sentido estricto. No son imperativos. Que no puedan mandar es que no te pueden dar una orden. Como si te la puede dar una orden tu conciencia, un imperativo categórico o el deber. Eso sí es un imperativo, porque te da una orden incondicionada que no puedes no rechazar. Y entonces, claro, todo esto no te dan órdenes, son consejos que si quieres que te vaya bien, síguelo. No son necesarios, para Kant son recomendaciones que te pueden dar. Como que es bueno el ahorro, eso sería una recomendación. O que las reglas de cortesía están bien, eso sería otra recomendación. Cosa que la cortesía hoy en día, esto es fundamental también. Porque hoy la cortesía es masculinidad tóxica. Por eso, por eso tienes que leer la Galatea de Cervantes y no haces caso a las feministas. Ahí donde va a ver el amor cortés, en la Galatea, en una novela pastoril. Increíble. Pues bien, la felicidad, por tanto, no puede ser el fundamento de la ciencia de la moralidad porque su fundamento es empírico, porque no puede haber universalidad de necesidad de ella, no se puede sacar de ahí. Entonces llamamos con lo que Kant llama imperativo de la moralidad, que se está refiriendo al imperativo categórico, ¿no? Hay una diferencia entre imperativo categórico e imperativo hipotético. Esto es como una dialéctica, como una que se opone. Por un lado, el imperativo categórico es superior por una serie de características, mientras que el hipotético es inferior y solo puede seguirse este cuando ya se ha cumplido con el categórico. Por eso la felicidad es categórica. Puedes seguir la felicidad hipotética. Puedes seguir la felicidad cuando hayas cumplido con tu deber, que es lo categórico. Puedes irte de fiesta cuando hayas estudiado. Vaya, traduciendo. Claro, luego otra diferencia que hay entre lo categórico y lo hipotético es que lo categórico, tú al instante, cuando te viene la conciencia del deber, cuando autónomamente te das la regla, la ley a ti mismo, al instante sabes el contenido, es decir, al instante ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando veas a un tío que se está bañando en la playa, a tu conciencia se le aparece el deber de ayudarlo. Y al instante lo sabes. Es como un chispazo. Y vas a salvarlo. Y eso, mientras que en el hipotético no. En el hipotético, es decir, en el categórico ya sabes la fórmula que tienes que seguir. Ya sabes lo que tienes que hacer. Mientras que en el hipotético no. Tienes que elegir los medios. Tienes que añadir todavía algo más sintético todavía, ¿no? Claro, otra característica del imperativo categórico es que es universal, siempre, si no, no vale para nada, según Kant, y es necesario. Todo esto, claro, obviamente tiene que ser a priori, porque si no, no podría ser universal ni necesario. Y como no es empírico, dice Kant, no puede haber ejemplos de ello, de ello en la vida real. También es incondicionado. Esto quiere decir que no depende de las consecuencias, que las consecuencias en los actos son irrelevantes. Y que lo categórico, lo imperativo categórico, la acción buena depende de la acción misma y no de las consecuencias que se deriven o se extraigan de esa acción, porque eso no sería deontologismo, eso sería consecuencialismo o utilitarismo. Mientras que el deontologismo es ética basada en el deber, consecuencialismo, ética basada en las consecuencias, utilitarismo, ética basada en la utilidad, en la eficiencia, eudaimonismo, ética basada en llegar a la felicidad mediante la virtud. Así vamos. Y eso, entonces la acción buena depende de la acción en sí y de una previa buena voluntad que tú tengas para hacer ella, buena voluntad a priori incondicionada también como un imperativo,
que de eso es de las primeras páginas de las que habla el libro, y no de las consecuencias. Es decir, porque para Kant una acción mala se hace por un fin externo al sujeto, lo que Hegel llamará positividad, y achacará al cristianismo como forma de esclavitud, en parte. No a todo el cristianismo, sino al cristianismo para él que requiere de positividad. Eso sería también un buen vídeo, lo que entiende el joven Hegel por positividad, que él no lo aplica al Estado, pero yo creo que sí se puede. Claro, entonces eso. Si tú te guías por un fin externo, por un fin ajeno a ti, por una consecuencia, para Kant no está obrando bien. Es decir, puede haber hecho el acto más noble del mundo por la opinión de la gente, que para él no está obrando bien. Es decir, tú no salvas al tío que se está ahogando en la playa para que todos te aplauden y te digan, qué grande eres! Dios, te vamos a dar un premio, eres un maquinón. No, tú no lo salvas por eso. Es decir, si tú lo has salvado por eso, para Kant no está actuando de forma moral. No está haciendo el bien. Porque no lo ha hecho por el deber. Lo ha hecho por un fin externo. Porque te aplauden, porque vengan las chicas a ligar contigo. Y por eso, no lo ha hecho por el deber. Así que no está actuando rectamente, según Kant. Kant pone el ejemplo de que dice, no debes prometer mintiendo para evitar quedar desacreditado si te descubren. Es decir, que no vayas prometiendo cosas que en realidad son mentiras para que luego te descubran y quedes mal. Es decir, eso es lo que dice una regla consecuencialista. ¿Qué te diría el imperativo categórico? ¿Qué te diría el kantiano? Te diría, no debes mentir. Y ahí se acabó el tema. Ya no hay que añadir nada más, porque es una regla universal y necesaria que no depende del contenido empírico concreto. Es decir, tú puedes hacer el bien y puedes hacer tu deber, incluso en un campo de concentración nazi, para Kant, incluso en un gulag. Es decir, en el ambiente más inimaginable que se crea, empíricamente, Mundo 1984 de Orwell. Un mundo feliz de Huxley no, porque está drogado, no puede ser autónomo. Pero en 1984, incluso ahí, en el mayor totalitarismo pensable, puede, según Kant, actuar bien, seguir el deber. Si mueres por ello, no pasa nada. Tú tranquilo, que tú has cumplido tu deber, tu conciencia está limpia. Serás perdonado por Dios. Así que eso, en el juicio final es fundamental también. Claro, es decir, tú hacer el bien por las consecuencias para Kant es una acción mala. En verdad tú no estás haciendo el bien, estás siendo un traidor, no. Bueno, no estás haciendo el bien, vaya, vamos a dejarlo ahí por no decir otra cosa. Y claro, ahora dices tú, bueno, Kant, pero ¿cómo sabemos que alguien está actuando mediante las reglas del imperativo categórico y siguiendo su deber y no mediante algún interés oculto o secreto que él tenga, inconsciente o no, no inconsciente, no, interés oculto o secreto? Y Kant dice, bueno, esto no lo podemos saber, no podemos saber si alguien está actuando mediante el imperativo categórico, siguiendo su deber, por su deber, el deber por mor del deber, ahí lo dice, y no que lo está haciendo para que le aplaudan o lo que sea, eso no se puede saber. Eso solo lo va a saber Dios luego en el juicio final. Y lo va a saber su conciencia, el juez de la conciencia. Porque si tú no cumples tu deber, va a ir detrás tuya el juez de tu conciencia. Y luego Dios en el juicio final. El juez de la conciencia, que es un juez contra el que ningún abogado vale. No vale la excusa contra el juez de la conciencia. Es implacable. No va a poder contraer. Y cualquiera que se enfrente con su conciencia no va a poder ganarle. Lo único que se puede hacer contra la conciencia es olvidar sin tú darte cuenta que lo has olvidado. Esa criminalidad que hiciste o ese acto malo que hiciste. Entonces, claro, no puedes saber que alguien haya actuado. Al final, el castigo es más interno que externo, que estatal. Que puede ser que uno actúe de forma categórica o no, pero eso no lo podemos saber de forma externa. Es decir, como observador imparcial tú no vas a saber si uno actúa por deber o no. Así que ahí no hay que calentarse la cabeza, según Kant. Entonces, claro, el imperativo es una ley práctica, que aquí Kant establece una jerarquía de conceptos morales que es primero ley, luego principio y luego consejos empíricos. La felicidad está aquí, donde los consejos empíricos. La prudencia aquí en mitad y el deber encima de todo. Y claro, lo demás, los principios de la prudencia son también, también está la voluntad ahí, por donde la prudencia y el deber.
pero eso ya sería otro tema, vaya. Entonces lo que pasa con el imperativo categórico es que es un mandato incondicional. ¿Qué significa que es un mandato incondicional? Que no puedes desobedecerlo, que está prohibido desobedecerlo, porque si no, no es que te venga el cura a castigarte, o no es que te venga el sacerdote o el Estado, es que va a venir tú mismo, tu propio juez de la conciencia va a venir a fustigarte, a darte con el látigo. ¿Qué has hecho? Que no has hecho tu deber, no sé qué. Entonces, claro, Kant lo expresa de una forma brutal, que es el mandato incondicional no deja libre a la voluntad. El principio sí lo deja, y el consejo empírico también, pero en lo categórico no. ¿Por qué sabes que no deja? Porque si no lo haces, si desobedeces la prohibición, si desobedeces el mandato de tu conciencia, te va a venir el juez. Y ahí es cuando dices, sé que era incondicional. Tú lo sabes desde el principio. Y sabes que si no haces tu deber, lo estás haciendo mal. Pero cuando llega tu conciencia dices, ahora estoy jodido. Y ya está. En ese sentido, el imperativo categórico es necesario. Lo tienes que hacer sí o sí, vaya. Es decir, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y todo lo demás es secundario. Si está en el conflicto de deber con cualquier otra cosa inimaginable, si no está haciendo el deber, no está actuando bien para Kant. Así es la cosa. En un campo de concentración nazi, tengo que hacer mi deber, que es desobedecer, intentar salvar a un judío, pegarle a un nazi, o en un gulag, lo mismo. Ese es mi deber, salvarme. O salvar al otro, al prójimo, mejor dicho. Incluso si eso implica yo morir. Ese es tu deber. Y si no haces, o podría ser otro deber, habría mucho en ese caso. Entonces, si habría un conflicto entre beneficiarme yo y hacer mi deber, o cualquier otra cosa, salvarte tú antes que el otro. El deber tiene que ser desinteresado, no puede haber interés oculto. Si tú haces cualquier otra cosa que no sea el deber de tu conciencia, no estás actuando bien. Y tú lo sabrás luego, cuando llegue el momento. Entonces, claro, el imperativo, según Kant, es sintético, o tiene que ser sintético, porque dice Kant que el imperativo categórico tiene que expresarse de alguna forma que no esté ya dentro de lo puramente categórico, es decir, tiene que formularse de alguna forma, tiene que haber alguna fórmula para ello. Y claro, ¿y cuál es la fórmula del imperativo categórico? Pues hay tres, yo voy a decir una, que es obra según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Es decir, que si todo el mundo, si tú estás ante un dilema moral entre deber y otra cosa, todo el mundo te está viendo, todo el mundo, toda la Tierra, te está viendo por una pantalla. Tú tienes que el imperativo categórico, tu acción, la acción que vaya a hacer ante ese dilema moral, va a servir como ejemplo universal y necesario, es decir, como acto moral, como ejemplo para todo el mundo. Es decir, que todo el mundo ante el mismo dilema moral va a hacer eso, va a hacer lo que tú has hecho y tú estás siendo el ejemplo de los demás. Eso quiere Kant que pienses cuando está diciéndolo el imperativo categórico. Cosa que lleva problemas. El imperativo categórico. Es famoso el debate de Kant contra Benjamin Constant. Lo voy a decir rápido. Que es el siguiente. Es sobre el imperativo. El imperativo categórico dice: debes siempre decir la verdad. Porque eso es lo universalizable. Decir mentiras, aunque fueran mentiras piadosas, no es una regla que queramos hacer universalizable. Según Kant, mentir no puede ser universalizable porque es algo malo. Decir la verdad sí. Entonces, el ejemplo que pone Kant es: yo estoy por la calle y veo que un niño, un muchacho está corriendo y se esconde tras un arbusto y detrás viene uno que le quiere pegar. Y me dice: ¿has visto un tío por aquí corriendo asustadizo, escondiéndose en algún lugar? Según el imperativo categórico, tú tienes que decir la verdad y por tu acción van a pegarle a uno, sin razón alguna.
sin justificación. Simplemente le va a meter ese tío una paliza porque sí, porque le apetece, porque yo qué sé, porque es negro, porque yo qué sé, por cualquier razón que se le ocurra, porque le gusta Nietzsche, yo qué sé. Entonces, según Kant, tú ahí deberías decir la verdad. Y decir, por tu culpa, por decir tú ahí la verdad, mm, le van a pegar al otro que no tiene culpa de nada, que es un inocente. Esto, según Kant, no debería recaer sobre tu conciencia, porque te estaría basando entonces en las consecuencias. Y ninguna consecuencia vale para Kant. No debemos mirar a ellas, no debemos mirar el contenido empírico, sino simplemente a lo puramente formal. Entonces llega Benjamin Constant y le dice, pero esto no podemos seguir el imperativo, entonces no puede ser universal y necesario, porque si siguiéramos el imperativo estaríamos siendo cómplices de un delito. Y por tanto, resultaría paradójicamente que el imperativo categórico en algunos casos puede ser injusto. Y ahí es donde se queda el debate, ¿no? ¿Somos pro imperativo para todo? ¿O el imperativo no vale para nada? ¿O el imperativo solo vale a veces? Pero si solo vale a veces, se nos cae Kant. O se cae al menos el Kant del imperativo. Porque no es universal y necesario. Entonces ahí se formaría un buen debate en cuanto a derecho penal se refiere sobre si tiene razón Kant o tiene razón Benjamin Constant. Una de las críticas también al imperativo categórico es la de Nietzsche, que Nietzsche dice que si el contenido es siempre el mismo para todos, el deber es el mismo y el imperativo dice siempre el mismo para todos, al final Kant, en el fondo de su ser, dice Nietzsche, es un igualitarista. ¿Y qué pasa con el igualitarismo? ¿Qué pasa con el imperativo categórico entendido así? De forma racional, que es siempre igual para todos, en los mismos momentos, ante el mismo dilema moral, diría Nietzsche, eso produce rebaño. ¿Y qué pasa con el rebaño? Que es de débiles, que no es de guerreros, que no es de individuos, que es solo de hombre masa, que es el gran animal, que eso es el pueblo, y eso es la nación, y eso es todo eso. Rebaño, al fin y al cabo. Y eso es cristiano, y eso es para Nietzsche, y eso es socialismo para Nietzsche. Kant es un igualitarista. Resumen de la crítica de Nietzsche. Y bueno, esto es lo que vamos a hablar hasta ahora de Kant. El primer vídeo en serio que hago de Kant. Dale a like si os ha gustado. Si queréis más vídeos de Kant, pues yo qué sé, decirlo. Compartir, suscribiros, yo qué sé. Comentar lo que os ha parecido, eso sí me interesa. Y eso, y ya está. Y espero que haya gustado Kant. A mí me gusta. Yo lo del imperativo no tiendo a estar muy de acuerdo tampoco por lo de Nietzsche. Yo creo que es una buena crítica la de Nietzsche. La que no es una buena crítica es la de Mises, que dice que el imperativo no vale porque podría venir un tirano o un político que interpretase el imperativo como a él le gustaría, como a él le prefiriese y nos montase una tiranía aquí que te cagas. Pero claro, Mises como utilitarista no sabe abstraerse y no sabe dar una discusión en condiciones de filosofía moral, como se ve en su libro Teoría e Historia. ¿Por qué? Porque es un utilitarista. Así que eso. A Nietzsche, a la crítica a Nietzsche yo la veo bastante buena. Seguramente habrá muchísimas más críticas a esto que yo no conozco, solo conozco esas. Son esas dos, son las únicas dos que conozco. Así que nada, eso. Si os ha gustado, pues decirlo, like, bla, bla, bla. Y nada, no sé de qué será el siguiente vídeo. Esto lo he hecho porque tiene una exposición y digo, no me cuesta en hacerlo. Y nada, hasta la próxima.